Speed. Mark it. Roll 1, Tia Mom, take 2. Good mark. Okay. Oh, Okay, so, ¿me puedes decir más de la guerra en El Salvador? ¿Cómo era la situación allá? ¿Y qué hicieron, qué pasó allá? ok, yo pasé ese tiempo cuando mis hermanas se vinieron. A mí yo, por eso no regreso. Pues tengo 30 años que no voy, porque yo tuve una experiencia muy difícil, porque llegaban los soldados a sacarlos de los cuartos, porque ya son cuartos, entonces los sacaban a la calle con los niños a sentar, porque ellos ya entraban a registrar todos los cuartos a ver si habían los guerrilleros, pero no estaban ahí. Ellos se iban a un cafetal que estaba enfrente de la casa donde nosotros vivíamos. Ellos llegaban, pero como había muchas casas cerquita, pensaban que se metían en las casas. Y no, pero los sacaban a nosotros a la calle. No tenían hora, la madrugada, a medianoche, no tenían hora, llegaban y los sacaban. Y el temor mío era que los podían matar a nosotros, pero no eran los guerrilleros, eran los soldados que llegaban a sacarlos, porque los andaban buscando a los guerrilleros, porque los guerrilleros llegaban a sacar y llevarse a los jóvenes y a los niños, porque no tenían edad. Ellos, ya un niño que podía agarrar un fusil, ellos se lo llevaban. Ya un niño de 7, 8 años, ellos no les interesaba la edad, estaba chiquito, ¿no? Pero ellos se lo llevaban. Y entonces esa situación para mí fue muy difícil, porque yo tenía a mis hijos chiquitos, pero gracias a Dios nada les pasó. Por esa razón yo quiero ir al país, y a la misma vez me da miedo, porque yo pasé esa situación muy fea. Y eso es lo que tengo, ese temor. Tal vez fue como psicológicamente me quedó en mi mente, porque yo hago viajes que quiero ir y no, se me estancan los viajes. Por eso no voy yo a mi país. Tengo 33 años que no voy. Y esa es la situación, porque yo vi muchas cosas que enfrente de mí mataban a la gente, enfrente de nosotros. Y esa es la que fue una situación muy tremenda. No importaba si era hombre o... No, ahí mataban niños, hombres, mujeres. Si no, las mamás se metían a agarrar a los niños, a los muchachos que no llevaban, las mataban también. Pero por esa situación yo no tengo mucho tiempo que no voy. Yo sí pasé esa situación muy fea. Ya mis hermanas no, pero yo sí, porque yo quedé allá con mi papá. Y bueno, yo cuando estuve estudiando sí sí. pasaban también las cosas, nomás que sí, pero no es fuerte. parte, Es una parte fuerte, ¿verdad? por eso fue la razón que salimos Sí. también Ajá. en ese año. Cuando Sí. está en un colegio o una escuela no respetan, o en la iglesia también. No respetan, es cierto. Pero por esa razón mis padres se vinieron ellas. Pero lo que yo viví, lo viví yo ahí en la colonia de San Ramón. Eso pasó en la colonia donde nosotros estamos viviendo, en la San Ramón. ¿Y qué año empezó? Bueno, cuando mi mamá se vino como en el 81. Eso fue como en el 80... Como en el 80 y... Como en el 80 y... Mi mamá vino en el 80. Eso fue como en el 81 sobre el 82. Uh-huh. En esa época, porque después yo me vine. Uh-huh. ¿Y ustedes no vieron nada más allá de la guerra? Sí. 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 ¿Qué Uh-huh. asistía? Cuando ellos se vinieron, yo me quedé allá con mi papá. Íbamos a vender el puesto de mi papá. Yo ya tenía a Sandrita y tenía a Carlitos. Entonces, cuando ellos se vinieron, la guerra se puso muy dura. Lo que dice ella es verdad. Se metían la gente, se metían, y nosotros oíamos que iban a otras colonias y sacaban a las muchachas y las violaban. Violaban a las mamás, saqueaban las tiendas, robaban, se subían en las camionetas,
les quitaban. A mí nunca me pasó eso, pero yo oía cuando yo iba al mercado cerca de la casa a comprar, y entonces había días que no había venta porque andaba la guerrilla, andaban los soldados allí, y entonces teníamos que estar en la casa, ponían un toque de queda. El toque de queda significa que no teníamos que salir de tal hora a tal hora. Y el que encontraban en la calle, le daban, Balazo, lo mataban. lo mataban. O encontraban a una muchacha, entonces pues se la llevaban al monte y la violaban. Por eso mucha gente se salió, mucha gente se vino. Entonces cuando yo me vine en ese tiempo, que yo me vine en el 80, creo que yo me vine, o 81, no me puedo acordar, pero quedó mi niña pequeña y quedó mi niño Carlitos como ya un poquito más grande con mi papá. Fue cuando mi papá me dijo que yo me viniera. Entonces, yo me vine de El Salvador en avión hasta Mexicali. Lo chistoso fue que cuando llegué a Mexicali, yo venía con el primer esposo de ella y nos bajamos todos al aeropuerto. Cuando nos bajamos todos al aeropuerto, toda la gente se fue y quedamos solo los dos en el parqueo. ¿Para dónde agarrábamos? Solitos. Veníamos 6. De 6 que veníamos, el que fue el esposo de ella, el papá de mi sobrino, dice, ¿para dónde agarramos? Oh, no, perdón, estoy mintiendo. Llegamos los bajamos. Habían 3 casetas. Usted sabe que hay 3 casetas, ¿va? Uno por ver más corta va a pasar más luego. Entonces mi cuñado, por más corta, pasó. Le dice el inmigrante, usted venga para acá, le dijo. Y se lo llevó para adentro. Y ya yo pasé, a mí no me llevaron. Yo pasé y salí al patio. Ya estaba solo, yo me quedé allá afuera con otros que venían. Y Dios mío, ¿de aquí para dónde agarro? A rato él salió. Fue que agarramos un taxi y el taxi nos llevó hasta cada quien a un hotel, las mujeres aparte y los hombres aparte. Lo duro fue cuando ya veníamos, que cada quien nos pasaron en una bicicleta. En una bicicleta duró como, no duró mucho, duró como a los 4 días vine yo aquí. Fue que estaban ellas aquí viviendo con mi mami, y ahí caí yo, llegué donde mi mami, y yo venía con un gran golpe acá, que venía toda golpeada porque era duro la pasada. No tan duro como ahora, ¿verdad? Pero, fue cuando ya empezamos acá, y ya mi mamá encontré que ya estaban trabajando, y ya, pues, ella me buscó un trabajo, Elvita. Me metí a trabajar, me dio a cuidar una niña en una mansión, y a mí no me gustó. A mí la señora me llevó de regreso a la casa de mi mamá. Y la señora se llamaba Missy Please, era muy buena, pero a mí no me gustaba. Y ella me dice, ¿por qué te viniste? Porque no me gusta trabajar encerrada. Yo oía como que eran coyotes, un montón de animales, entonces a mí eso me hizo venirme de regreso para de mi mamá. Y mi hermana se enojó porque yo dejé el trabajo. Y ahí pues que empecé a trabajar. Empecé yo a trabajar, primero trabajé encerrada. Tuvimos que trabajar todas encerradas para poder ayudar a pagar la renta, el agua, todo, ayudarle a mi mami. Y de ahí pues ya cada quien nos dispensamos para limpiar. Empezamos a limpiar casas. Entonces, mi trabajo es de limpiar casas. Y yo, pues, gracias a Dios tengo un buen trabajo. Tengo unos patrones muy buenos, que tengo casi lo que tiene como 35, 34 años allí en los trabajos. Y gracias a Dios, todo nos ha ido bien. Sí, esa es mi historia. ¿Cuál era la razón de la guerra? Los derechos humanos peleaban. La guerra empezó cuando ya estaba mi último año de bachillerato.
La guerra empezó cuando un gobierno no está haciendo bien las cosas y los civiles que somos los estudiantes, enfermeros, doctores, profesores, esos son los civiles y el ejército. Entonces, cuando un gobierno no hace bien su trabajo, entonces el pueblo somos todos nosotros, no está de acuerdo. Y ahí es donde empezaron a no respetar los derechos como ciudadanos. Entonces, cuando no respetan los derechos, se hace un grupo de personas que manifiestan lo que no están de acuerdo que el gobierno está haciendo. Ahí es donde empezó la guerra, donde el civil y el pueblo quiere un buen futuro para un buen país para que siga decía nuestros padres, queremos que haga un buen país y se respeten las leyes y los derechos de todos para que cuando ustedes tengan hijos, también sus hijos vivan libre de expresión. Y la verdad que eso no había. Y como no había ahí, empezó la guerra entre guerrilla y ejército. Ese empezó. Y más que todo incluía profesores, médicos, universitarios, personas, campesinos. No existía profesionales solamente ahí. Había desde el campesino hasta el que era catedrático de la universidad, también protestaban. Entonces son ideas divididas. Son ideas divididas de que uno dice, yo quiero que sean así las cosas y el gobierno quiere que sea así lo otro, donde se hacen los dos grupos y el que sufre es el que está en medio, es el blanco, el pueblo. Y sí, fue muy dura la guerra, pueblos se desaparecieron. Como te digo, nosotros, gracias a Dios, salimos, dejamos a la parte de la familia, pero la trajimos de regreso. Logramos reunirnos y también lo que ella dice, ¿verdad? Digamos, hay calles que se llaman pasajes. Las colonias se dividen por pasaje. Entonces, todo el mundo se conoce allí y todo el mundo dice, decíamos, el siguiente día amanecía uno y decía, la hija de la niña Olimpia, ¿verdad? La violaron. Entonces, cuando uno escucha todo eso y los papás escuchan de eso, que ya vienen violando a las muchachas a cualquier edad. Entonces, estábamos cerca nosotros de esa calle. Y es donde mi mamá dijo, no, yo no voy a pasar que les pasen algo, vamos a hacer la decisión de cómo irnos. Y por eso fue el motivo que nos venimos. Y sí pasó de que violaban, pero no te puedo decir quiénes fueron. Como puede ser lo militar y como puede ser la guerrilla. A veces entre ellos mismos se cubren y yo no sé exactamente, pero sí pasaban que violaban y quedaban embarazadas también las niñas, muchachas. Cuando digo muchachas puede ser de 10, 11, 12 y hasta personas mayores. No respetan. Cuando hay eso no hay un respeto. No respeto. Ahora, eso es en las muchachas. En los varones, mientras ya el niño, no voy a decir 7 años, pero puede ser que 10, si tenga un cuerpo que ya pueda manejar, le enseñan cómo manejar una arma. Entonces, son personas desaparecidas. Cuando dicen personas desaparecidas, es que se lo llevaron y no lo vuelves a encontrar. Así es. Ahorita vamos a empezar a hablar de mi tío Jorge. Ok. So, ¿qué me puedes decir? Dime un poco sobre mi tío Jorge. Ok, mi hermano, él todo el tiempo él nunca se casó, soltero. Vivía juntos, él vivía en su cuarto y yo aparte también, ¿verdad? Entonces él fue un buen estudiante, pero él no sacó una carrera. Él no sacó, pero sí sacó su 6º grado. Entonces era el hombre de la casa, entonces él le gustaba ir a jugar, no sé si ustedes saben, ir a jugar al billar. Se iba a jugar al billar
Y ya llegaba y decía, yo quiero comer. Y yo estaba lavando y mi mami no está. Entonces mi mami decía, me le dan de comer a Jorge. Está bien, mami, le vamos a dar de comer. Entonces, cuando llegaba, él llegaba enojado. Y le decía, había la comida allí. Y entonces, pues, le servíamos. Y él se iba a acostar. Mi hermano fue un buen hermano. Bueno, a ninguno de nosotros nos tocó. Era muy buena persona en el tiempo que yo estaba soltera. En el tiempo que yo estaba soltera. Eso es lo que yo me acuerdo. Hoy, pues, cuando mi papá quedó ciego, mi hermano y mi papá y yo íbamos a traer agua, bien lejos, en una carreta. Y de ahí veníamos. Pero en este tiempo ya mi papá estaba ciego, mi mamá empezó a trabajar, echaba tortillas, cocinamos el maíz. Entonces le íbamos al molino al moler, echábamos las tortillitas así chiquitas y teníamos que casi 100 tortillas. Torteábamos, yo y ellas estaban pequeñas y se llenaban las tortillas llenas de tortillas chiquitas. Mi hermano estaba casi como a la edad de Chepito, casi así. Un pequeño, como unos, me imagino, con unos 15 años. Nunca le dio vergüenza llevar la tumbilla en el lomo. Canasto. Ajá, una canasta con 100 tortillas y la dejaba a la escuela ciego, porque mi papá ahí estaba. Mi papá trabajó. Cuando estuvo ciego, mi papá trabajó. Sí, en la escuela ciego. Él aprendió a andar subirse a una camioneta. Tuvo que aprender solo mi papá. Él trabajó también. Él llegaba todo golpeado de acá, sus chimpinillas, porque trabajaba en la escuela ciego. Nosotros estábamos pequeñas. Cuando mi papá quedó ciego, ella quedó pequeñita, todas pequeñas. Entonces, pero sí trabajó, nos sacó adelante, fuimos a la escuela. Mi mamá trabajó en la casa. Junto con mi mamá trabajábamos las dos. Y ellas también. Solo que están pequeñas, no se acuerdan, pero yo me acuerdo muy bien de todo. Y mi hermano se iba, vendíamos de todo en la casa, vendíamos maíz, leña, frijoles, huevo, de todo vendíamos, nunca faltó nada. Todo el tiempo, todo bien, porque fueron trabajadores, mi padre trabajaba, mi madre trabajaba. Cuando venía el tiempo de cortar, íbamos a cortar café a la finca, nos levantamos a las 3 de la mañana a preparar todo y nos íbamos a la finca, yo y ella. Y ella le gustaba ir, pero Sandra, pero estaba pequeña. Elba no tanto, estaba más chiquita, pero ya íbamos a cortar café y ya veníamos a la casa y a la misma rutina, a cocer maíz, para vender tortillas grandes y las chiquitas que se mandaban a la escuela. Pues así fue la vida de nosotros. Fue feliz la vida de nosotros, muy feliz. Sí, y mi hermano también. Mi hermano también, ¿Estaba con usted? sí, estaba con nosotros. Él todavía pues estaba soltero, estaba joven. Pero como le digo ya a usted, hijo, cuando fue en el tiempo que él se fue, pues yo no le puedo decir pues a dónde fue. Tal vez a ella le dijo, pero a mí no. Uh-huh. Yo solo quería saber más de cómo era cuando era niño, cuando era chico. Le gustaba jugar pelota, iba a jugar pelota, jugar chibola, trompo, pues tenía sus amigos, le gustaba ir al billar, pero cuando tenía cierta edad, ¿verdad? No joven. Pero todo el tiempo mi mamá nos mantuvo ocupados y cada quien su rutina. Pero ya la cierta edad cuando él se fue, no le puedo yo decir muy bien. Cuando vino tampoco, porque a mí nunca me contó nada. Uh-huh. No sé si a ellas. Uh-huh. ¿Y cómo se acuerda de mi tío Jorge, tía Lima? ¿Cómo se acuerda de mi tío Jorge cuando era niño? Pues cuando estaba pequeño nosotros jugábamos mucho. Y también, como dice mi hermana, pues íbamos mi mamá los mandaba a vender. Los mandaba a vender y quien vendiera más rápido llegaba a la casa y él llegaba más rápido que yo, porque teníamos esa suerte, gracias a Dios, que como le dice, no le daba pena andar con canastos y jugábamos también. Para nosotros era un juego salir a vender con él
que el que ganaba, el que vendía temprano, llegaba y así. Así lo llevaba a nosotros. Y esa era una rutina de todos los días, de todos los días. Y de la niñez que cuando venimos a vivir a San Ramón, pues los tocaba ir a traer agua en canasto, en cántaros. Y así fue que los íbamos criando todos en el mismo sentir. Y jugábamos, trabajábamos, estudiábamos y peleábamos como cualquier niño. Eso es lo que porque yo era una persona que yo no me dejaba. Él me decía algo, yo, hacelo tú, le decía yo. Pero siempre salíamos, ¿verdad? Como cualquier niño, pero tuvimos una niñez muy bonita, un hermano que nunca pensamos nosotros que nunca lo íbamos a volver a ver. Pero son cosas que pasan. Y yo sé que Dios lo tiene en un lugar a él. Y recuerdos los quedan nada más. Eso es lo que yo me acuerdo de él. Que andábamos también cortando café y quien llenaba más rápido el saco para salir adelante. Y salíamos corriendo los dos con el saco de café. Y éramos muy juguetones cuando andábamos trabajando con mi mamá y él. Lo gustaba jugar mucho. Y eso es los recuerdos que yo tengo, pero son recuerdos encontrados, pero son recuerdos bonitos para nosotros. Y eso es lo que yo me acuerdo de él. Ok, mijo. Ok. Bueno, yo me voy a acordar como ella era un poquito más grande que mí, 10 años mayor que mí. Entonces sí, yo me acuerdo cuando él jugaba y lo miraba que jugaba fútbol, soccer, pero no en un equipo, sino que los mismos amigos de la colonia jugaba. Y luego a mí me gustaba también el fútbol, ¿verdad? Entonces pero por ser hembra, la tradición es allá, uno no puede tocar una pelota, pero él me dejaba jugar. Can you have it reset and start from the beginning? There was a truck. I think that was giving us those crazy frequencies. ¿Puede repetirse, mami? Ok. Me dices cuando. Is that from the Zaxcom or the transmitter? I think that's the Zaxcom. So you're not hearing it? You're not hearing those RF hits on your mix though, right? Hearing it very, very sporadically. We should be clear. Okay. Pregúntame. No, pregúntame otra vez porque se me olvidó. O sea. ¿Cómo se acuerda de mi tío? Oh, sí, bueno, Jorge era mayor que mí, o es mayor que mí, 10 años. Entonces, es mayor que mí 10 años. Yo era pequeña y me puedo acordar cuando él ya era un hombrecito de 16, yo tenía 6 años. Entonces, cuando ya tenía 18 años, me acuerdo cuando él andaba se había quebrado su pie, ¿me entiendes? Su pie de jugar fútbol, soccer. Entonces, todos los amigos le decían sobre su sobrenombre. No le llamaban Jorge, le decían pata de palo. Porque cada vez que se curaba, ya media vez se curaba su pie de que se había quebrado, volvía otra vez a jugar fútbol, soccer. Entonces, a los 3 días, a la semana, volvía otra vez a lastimarse. Entonces, le decían pata de palo. Entonces, sus amigos de él, a nosotros también nos quería decir igual. Y él venía y decía, no, a ella no le llamen así. Ahora de que me gustaba a mí el fútbol y un día yo le dije a mi mamá, yo quiero ir a ver un partido de fútbol en el estadio, ¿verdad? En el estadio de San Salvador. Y él, con los vecinos de la edad ya de 16 años, 17, me llevó, o casi 18.
pero mi mamá me dio permiso que me llevara. Ese es el mejor recuerdo que tengo de mi hermano y conmigo no fue un hermano de que le peleara conmigo, porque también a mí me preguntaba las cosas si podía hacerlas y yo le decía sí, sí las podía hacer. Y si yo le decía que no, me respetaba también. Tuvo un respeto para mí, él y yo también para él. Y de que eso de que jugaba en el billar, sí jugaba en el billar, porque en las colonias como que es común que haya un lugar de esos para que vayan a jugar billar, más que todos los muchachos que ya tienen 16 años. Y luego de trabajar, ellas saben más porque pues yo era pequeña. Pero sí hizo trabajos y nunca dijo no a lo que le mandaban. Si le decían, llévate esta canasta de algo, se la ponía acá, ¿verdad? Y lo hacía. Así que recuerdo de eso, ahora de que ya más mayor, de cuando él ya le gustaba irse para otros países, ahí sí también recuerdo, porque ya estaba más grandecita, que decía que se iba a Nicaragua y sí, en verdad estuvo en Nicaragua. Estuvo como 2 años en Nicaragua. Regresaba a los 2 años y vivía un tiempo con nosotros. Luego, no era estable. Le gustaba como conocer otros países, otros lugares también. Eso me acuerdo. De ahí ya que fue creciendo, pues ya tengo un poquito más en la mente cuando él viajó también que se fue a México, pero sin saber que íbamos a México. Y regresó. Y sí regresó porque llegó con un gran bigote, un bigote grande, y que no lo usaba así él. Pero la niñez, como yo soy más pequeña que él, sí sé que compartió más con ellas, ¿verdad? Para jugar. Al menos a él, para mí ya era mayor y me respetaba como niña, su hermana más pequeña. Nada, hijo. Bueno, yo me acuerdo de mi hermano Jorge. Bueno, yo casi no recuerdo mucho de haber jugado con él porque él era mayor que yo. Pero sí recuerdo de que él llegaba y me decía que le planchara la ropa y me prometía que me iba a pagar. Y yo siempre se la planchaba y él nunca me pagaba. Pero yo, como era jovencita o era una niña, le creía. Eso lo que yo esos son los recuerdos que yo tengo. Aparte de eso, yo recuerdo que a mí me gustaba siempre ir a jugar, bajar en el pasaje y me salía a jugar y él me correteaba, que me decía, vete a la casa, deja de andar en la calle. Eso siempre él hacía, de que me protegía, nos cuidaba pero nunca él fue grosero, ni nunca él me maltrató, nunca hizo nada de eso. Siempre estaba pendiente de nosotros, nos cuidaba, pero Que era el hombre. él era mayor y siempre llegaba a la casa, pero ese es el recuerdo que yo tengo de él, de que siempre me decía de que le planchara su ropa, pero nunca me pagaba. Por ser pequeña. Por ser pequeña me engañaba, pero sí sé que lo recuerdo mucho a mi hermano y lo extraño. Es muy difícil. Son recuerdos que se están abriendo porque ya estaban dormidos y Es como como que vuelvan a ser. vuelve a nacer y a pensar en él. He estado pensando más en mi hermano que antes. Así es. Siempre Sí. ha vivido en nuestro corazón. Ha vivido en nuestro Siempre corazón. ha vivido, pero siempre Y, uno, por ahí, pues ahora y se ha todavía vuelto sigue a viviendo. Porque Sigue mientras recuerdos. mientras él esté en un lugar y no No sabemos No dónde sabemos esté. ahí. No sabemos. para nosotros vive. Para nosotros vive. Sí, así es, sí. Vive.
Pues Bueno, él se vino, bueno, él se vino, ¿verdad? Para México, Sí, ¿verdad? él le gustaba, como repito, él viajó, estuvo como 2 años en Nicaragua y cuando se iba no decía para dónde se iba, pero volvía a los 2 años y sabía que estaba su familia ahí, sus hermanas, mi papá, y sus abuelas, sus tías también, y que creció en esa colonia y que todo el mundo lo conocía, muy amigo de todo el mundo y donde quiera lo reconocían. Cuando él regresa, dijo, oh, yo fui a Nicaragua, y sí, estuve en Nicaragua. Entonces, todavía la situación en nuestro país no había ese conflicto de guerra entre guerrilleros y militares. Estaba un par de 6 meses también ahí, y si no se iba 6 meses a Santana, digamos, el volcán donde es la familia de mi mamá, donde se cultiva el café, y como aprendió a cortar café, aventuraba, le gustaba aventurar y sabía que estaba su familia. Entonces se iba 6 meses para donde la otra familia, pero siempre regresaba. Y luego ya casi en los 78, digamos, 78, se va y no dice para dónde iba. Llega a México porque cuando regresó a El Salvador en el 80, a principios del 80, él llega con ropa que no se encuentra en El Salvador, diferente cuando la gente se viste, y dijo que venía de México. Mi mami habló con él y le dijo, sí, vengo de México, y sí, le llevó le llaman, creo que zarape o poncho, algo que se pone, está abierto así en medio y se pone, y uno para taparse de no tener frío, rebozo, se lo llevó a mi mamá. Eso lo tengo en memoria porque ya tenía 18 años. Entonces, cuando él llegó, vivió a la casa, teníamos otra casa separada donde ella vivía con sus niños, y siempre mi mamá le daba un cuarto a él por ser hombre, y ya estaba hombre, separado. Cuando llegó al país encontró la situación diferente, donde había esa guerra y que él no la había vivido. Pero ya a la edad de 25, 26 años que él tenía en ese tiempo, vino él y estuvo como unos 4 o 5 meses, y vio que la situación estaba tan duro en que me imagino que le ofrecieron si se iba para un lado o al otro, o integrarse en algún miembro. Entonces, él sabía de que si lo hacía de un lado o al otro y no lo hacía, se van con la familia. Y la familia somos las 4, y su papá y mi papá y mi mamá. Entonces, recuerdo con nosotros 2 vivíamos con mi papá, ¿verdad? Y mi mamá, nomás nosotros, porque ya estaban casadas, tenían su matrimonio. Entonces, un día reunió, nos abrazó, así. Me acuerdo que nos abrazó así con mi mamá. Mi mamá le dio la bendición y dijo, mamá, yo me voy. Yo me voy de regreso porque acá no se puede vivir. Si no hago una cosa o no lo acepto, van contra mi familia, y son ustedes. Mis 4 hermanas, a pesar que ya estaban casadas ellas, pero son sus hermanas, y yo no voy a aguantar si me le llega a pasar algo. Así que mejor me regreso, mamá. Yo estuve en México, el Señor me quiere mucho y la hija es mi novia. Y por eso me voy, mamá. Así que no te preocupes porque voy a estar bien. Y mi mamá le dio la bendición, y yo nomás dijo, ¿y para dónde te vas? Le dijo a mi mamá. Voy para Tanacín, Hidalgo. Esas palabras no se me olvidan a mí. Y cuando venía de El Salvador, yo traía esa información, porque la esperanza de mi mamá pensaba de que al pasar por México encontrábamos a él. Así que él se vino como en el 80 de agosto, nos dejó a todos allá todavía. Sabe que nos dejó allá, pero después de que se fue, como a los 2 meses, mi mamá empezó a ver si en verdad se había ido para México, porque era bien noviero.
o sea, dejaba a su novia también ahí, pero no en esa colonia, sino que una colonia vecina. Y mi mamá, él le dijo cómo se llamaba su novia y le dijo por dónde vivía, pero no exactamente dirección. Fuimos con mi madre a buscar a la novia para ver si sabía algo de mi hermano y no la encontramos. Así que solo sabemos que se regresó para México y él tampoco no se dio cuenta que nosotros nos vendimos en el mismo año del 80, no más que en diciembre. Pero él, si regresaba, sabía que había familia, había mis hermanas o mis abuelos, otros tíos o los vecinos que son de años que conocía a mi familia y a mis padres. Así que esas son las únicas palabras de mi hermano que recuerdo, y yo quería estar seguro si en verdad había estado en México. Y la mejor manera para saber si había estado en México, llegó hablando diferente, como hablan en México, y con su ropa diferente, y le dijo a mi mami, mami, cómprame unos jalapeños. Entonces yo dije, voy a ver si ha llegado de México. Le compramos como 6 jalapeños, yo se los compré y se los puse en el plato de comida, y no me moví del plato de comida cuando él regresó, ¿verdad? Entonces dije, voy a ver si en verdad vino de México, porque nosotros no comemos tan picante. Y sí, los agarraba, cada jalapeño agarraba y se lo comía y no le picaba. Entonces ahí comprobé si vino de México. Ya era el roboso, comer chile, el bigote, que lo traía grueso y grande, y hablando como nuestros hermanos mexicanos. Sí. Así que hasta ahorita nosotros llegamos acá 81. Mi madre regresó de nuevo a donde ellos, con esperanza tal vez si ya sabían algo. De él tampoco. Nos venimos todos. Mi padre en el 84, pero todavía quedó mi abuela, quedó mi tía, mi tío, que estaba en la tercera casa vecino de nosotros. Él sabe que hay familia. Él sabe que si llega a El Salvador o manda una nota o algo, no los iba a encontrar nosotros, pero todavía hay familia allá que lo conocen, y hasta ahorita no sabemos nada de él. Nada de él. Ninguna comunicación. No sabemos nada de él. Hasta este momento no sabemos nada de él. Lo único que sí sé es que él se puede cuidar, siempre se ha Sí. cuidado, y el motivo de Es su viaje para el regreso fue para protegernos, Así es. para proteger a sus hermanas y a su padre. Así que eso se lo voy a agradecer toda la vida. Se lo tengo que agradecer, porque si él no hubiera dado un paso, nosotros tampoco no hubiéramos estado Así es. Si no a salvo. estuviéramos acá. Y sé que él se cuida. Es una persona que donde quiera encuentra amigos también. Y allá en nuestro país dejó muchos amigos, no enemigos, bastante amigos, y la familia. Así que esos son los recuerdos de mi hermano Jorge. Voy a dar algunas fotos. ¿Me puedes decir cuántos años tenían este Oh foto? my God, ¿esa es esa foto? Esta la tenía yo, la traje cuando fui hace años, y rescaté muchos recuerdos. Yo creo que esta foto es por el corte de pelo, creo que es cuando él estaba en el cuartel, Ahí se cortaba que el estuvo pelo. nomás un año. También conocí parte del cuartel a la edad casi quizás, yo creo que unos 11 años o 12 años tenía cuando viajaba con mi papá al cuartel. Creo que aquí tenía como unos 18 años él, y es otra historia de que siempre quiso estar en el cuartel. Y allá también reclutan, que se dicen, ¿verdad? Muchachos con la edad que ya van a tener 18 años, y es obligación de ir. Pero las personas que reclutaban en la colonia sabían de que era único varón en la familia y que su papá era ciego. Entonces, por ser ciego y el único varón, no se lo llevaba. Pero él deseaba, quería, le gustaba ser militar.
y dijo, quería ir. Vino y no se lo llevaban. Él se presentaba y lo regresaban por este motivo. ¿Es el tiempo de guerra o antes? No, No, este eso fue el tiempo antes. de guerra no, porque él nació en el 54. Y para 18 años la guerra casi empezó en el 78, cuando fue, entonces ahí no había guerra, no había guerra. Vino y ya, vino una vez él y como no lo aceptaban, ¿verdad? Porque era el único varón en la familia, él solo se fue a escribir, a registrarse al cuartel y nunca dijo que su papá era ciego. Por eso quedó en el cuartel. Pero estuvo un año nomás, casi un año. No cumplió su tiempo porque también tuvo su error. Él era el encargado de llevar el radio control cuando salían así salían como un grupo de soldados, ¿verdad? Entonces ese radio se le cayó una vez en el río. Esa fue la historia de él. Vino y se desapareció del cuartel. Cuando se desapareció del cuartel, vino y a la semana vino y se desapareció y se fue a un pueblo. Cuando llegaron los del cuartel a buscarlo a mi hermano, le dijeron a mi mamá, señora, dígale a su hijo que se presente al cuartel porque tiene su castigo, ¿verdad? Entonces mi mamá no sabía dónde él se había ido para un pueblo porque conocía a todos El Salvador. Y tampoco mi mamá no sabía dónde se había ido a esconder. A la semana, él le llama y le dice, mamá, yo no me voy a presentar al cuartel. Y le dice mi mamá, sí, usted se viene a la casa y se va a presentar. Porque mi mamá tenía un primo militar y le dijo, dile que se presente y es mejor. Se presentó a la casa, mi papá, por eso digo yo que conozco parte de El Salvador por mi padre. Así que cuando se presentó, mi mamá le dijo a mi papá, hoy usted llévelo para el cuartel y lo entrega. Vaya a decirle que aquí está él y tiene que responder por lo que cometió, el error que cometió. Así que llegamos con mi hermano 3 horas en camioneta, en autobús, y llegamos a entregarlo. Ahí. Así que le da de 18 años. 18 años. No sé si tú te acuerdas esta foto. Sí, yo Es un poco de las Sí. que tenemos y Sí. Sí. Esta es la foto que tenía 18 años él. ¿Así? ¿Así? Más, ¿Así? Recta. Oh, ok. ¿Cuántos años tenía? 18. 18 años, está bien joven él. y se parecen a ella. 18, Yo creo que a ella se 18. parece a sus ojos. Sí. La nariz te digo. Guapo mi hermano. Sí, le gustaban las muchachas. Muy guapo, él era le gustaban las muchachas, él. Muy noviero. Sí, él era noviero, sí. Ujú. Sí. Pues esa fue la historia de mi hermano, hijo. Ujú. Aquí tengo una otra foto. O aquí están, ahí es cuando llegó de México. Más mayor. Tú sabes. Más antes. Sí, ¿Quién sabe más de Sandra? Yo no me acuerdo que yo. sí, así. Yo sí me acuerdo de él. Así, esas son las... esas No, son- cuando llegó sí, Sí. pero cuando se fue. no. sí, así es cuando él llegó, el bigote lo más así grueso y se lo ponía acá y llegó a la casa de nosotros, ¿verdad? Sí. Y su pelo siempre se lo peinaba así. Ese peinado fue casi siempre desde jovencito, ¿verdad? De jovencito. Sí, esta es la foto de él, así llegó y así se fue. Así. Solo que el tuyo que estaba más grande. No, así, por eso, Sí. así, por eso. Ujú. Así siempre como está acá. Y su peinado siempre lo mantenía de lado, un poco de lado. Y también Ponerlo de- tenía, ¿cómo se llama? Le gustaba mucho bailar. A él le gustaba mucho bailar, sí, le gustaba mucho bailar y era bastante, conoció muchos pueblos, ¿verdad? Pero casi siempre le gustó vivir en la capital, en las ciudades, ¿verdad? No sé si No le gustaba el campo. no creo que tal vez por un tiempo como el volcán,
que allá en Santana es un volcán, es campo, pero porque había familia. ¿Pero qué? Nomás 3 meses y se regresaba a la capital. Volvía a la casa de nosotros. Así que así en casi esta edad es de mi hermano que llegó y se regresó. ¿Y por qué crees que le gustaba irse a viajar? ¿Por qué? ¿Así era él o...? Sí, yo creo que le llaman aventurero. Aventurero es cuando te gusta irte a conocer la experiencia de aquel país o conocer gente, pero vuelves otra vez de donde sos. A tu ¿entiendes? nido. Dicen a tu nido, o sea, a tu casa. Siempre 2 años, lo máximo que se tardaba. iba y se regresaba. Lo mismo en El Salvador, también se iba para Santana 6 meses con la familia o conocidos, pero regresaba. Así lo hizo